Bueno, en esta presentación les voy a exponer sobre los músculos del dorso y la nuca. Mi nombre es Santiago Guzmán Rico, estudiante de Morfofisiología 2 de Medicina en la Universidad de La Sabana. Mi código es 000190419. Bueno, para empezar, quisiera explicar que vamos a tomar esta imagen, pero no nos vamos a guiar por los números, sino que lo voy a ir explicando mediante sus planos o capas y de acuerdo con lo visto en clase. Bueno, entonces, para empezar, este músculo que está etiquetado con el número 10 es el trapecio. El trapecio es uno de los dos músculos más superficiales de la espalda. Este músculo tiene su origen en la línea nucal superior, la protuberancia occipital, el ligamento nucal y las apófisis espinosas desde C7 hasta T12. Y tienen su inserción, es decir, las fibras se insertan en el tercio lateral de la clavícula, es decir, hacia acá en la parte anterior del modelo, y la espina de la escápula, que es este pedazo que podemos observar, este segmento que podemos observar aquí en la imagen. Su inervación es del nervio accesorio número 11, nervio espinoso accesorio del par craneal número 11. Y lo que hace este músculo es que ayuda a la rotación de la escápula, es decir, este hueso que se encuentra debajo acá de todas estas fibras musculares, ayuda durante la abducción del húmero y elevan también el húmero. Ciertas fibras inferiores, es decir, estas, retraen o descienden la escápula. Siguiendo con el otro músculo superficial, sería el dorsal ancho. Vamos con el número 9. Este número 9 tiene su origen en las apófisis espinosas desde T7 hasta L5. En L5 se une también a lo que es el sacro, la cresta ilíaca en ese sector, y tiene su inserción en el suelo del surco intertuberositario del húmero. Como habíamos dicho, el húmero es un hueso que va desde esta articulación con la clavícula escápula hasta su unión en la parte del miembro inferior, de los miembros superiores del brazo. Este hueso, que se encuentra acá, tiene un surco en la parte posterior y ahí es donde se inserta el dorsal ancho. Este músculo tiene la inervación de un nervio llamado el nervio toracodorsal que va desde C6 hasta C8. La acción de este músculo es que extiende, abduce y también ayuda a la rotación del húmero. En el siguiente plano, que siguen siendo los músculos extrínsecos, pero de segundo plano, a pesar de que siguen siendo un grupo superficial, son de segundo plano, ya que toca retirar ciertas secciones de los músculos trapecio y dorsal ancho para poder observarlos. Como podemos ver, los que serían los elevadores de la escápula, este es uno de los elevadores de la escápula, son varias fibras, pero aquí nada más alcanza a ver un conjunto de ellas, tienen su origen en la apófisis transversal de C1 hasta C4 y tienen su inserción en la parte superior del borde medial de la escápula. Además, este músculo está inervado por el nervio escapular dorsal, que sale desde la médula espinal por C4 y C5, y su acción, como su nombre lo indica, es elevar la escápula. El siguiente músculo, que sería el romboides menor, sería esta fibra muscular de acá, este pequeño.
¿sí? El que está nombrado, es que está numerado con el número 3. Esta fibra tiene su origen en la parte inferior del ligamento nucal, es decir, en este sector, con las apófisis espinosas desde C4 hasta, desde C7 hasta T1, es decir, estas dos vértebras que se encuentran aquí, que tienen su inserción en el borde medial de la espina de la escápula, justamente en ese sector de aquí, como lo podemos observar. Su hermano, que es el romboides mayor, es este de acá, tiene su origen en la apófisis espinosa desde T2 hasta T5 y su inserción en el borde medial de la escápula entre la espina y el ángulo inferior, que el ángulo inferior es este sector de acá que estoy redondeando. Ambos músculos comparten la inervación, que es el nervio escapular dorsal, y también comparten la misma acción, que su función radica en la retracción y elevación de la escápula. En el grupo intermedio de los músculos extrínsecos podemos tener el siguiente, que es este de acá, como podemos seguir viendo, ya dejan de ser parte del grupo superficial y se vuelven un grupo intermedio. ¿Por qué? Porque ya toca retirar dos capas de músculos para poder acceder a ellos. Entonces está el serrato postero superior y el serrato postero inferior. Empezando por el postero superior, el serrato posterior superior tiene su origen en la parte inferior, muy inferior del ligamento nucal, que en ese sector, en las apófisis espinosas desde C7 hasta T3 y los ligamentos supraespinosos, que son unos ligamentos que se ven mucho más al fondo, casi pegados a la columna vertebral, que no los podemos ver en esta imagen. Y tiene su inserción en el borde superior de las costillas desde la 2 a la quinta en sus ángulos. Luego el nervio que inerva este músculo son los nervios torácicos superiores desde T2 hasta T5, que es donde tiene cercana la inervación del músculo. Su acción es elevar las costillas. La 2, desde la 2 hasta la 5, exactamente. El otro serrato, que es el serrato postero inferior, este tiene su origen en las apófisis espinosas desde T11 hasta L2, de T11 hasta L2, y tiene su inserción en el borde inferior de las costillas, como podemos ver acá, desde la 9 hasta la 12ª, igualmente en sus ángulos. Estos los inerva también los nervios torácico inferiores de T9 a T12. Y esto lo que hace es que deprime, esto no las eleva, este deprime las costillas para evitar la elevación de estas inferiores cuando el diafragma se contrae. Siguiente con esto, ya dejamos de hablar de los músculos extrínsecos y nos vamos a los músculos intrínsecos de segundo plano, perdón, de primer plano. En el primer plano tenemos el esplenio de la cabeza, que es exactamente este músculo que podemos ver, que podemos lograr analizar en este sector. Y este esplenio tiene su origen en la mitad del ligamento nucal, las apófisis espinosas desde C7 hasta T4 y se inserta en la apófisis mastoides del cráneo que está exactamente en ese sector, aquí donde está el punto rojo, aquí, por debajo del tercio lateral de la línea nucal superior, es decir, justamente acá debajo. Estos lo inervan los cervicales, los nervios cervicales medios y ayudan a rotar la cabeza hacia un lado. Ambos ayudan a la rotación de la cabeza. Después tenemos otro esplenio, que es el esplenio del cuello. El esplenio del cuello es este que está más inferior. Este inferior tiene su origen en las apófisis espinosas desde T3 hasta T6 y se inserta en las apófisis transversas de C1
hasta C3, es decir, hace un movimiento así. Su inervación es por los nervios cervicales inferiores y en conjunto con los esprinos de la cabeza ayudan a girar la cabeza hacia un mismo lado. Siguiente con esto tenemos el grupo profundo de los músculos intrínsecos, que ahora sí hablamos del segundo plano. En el segundo plano están los tres siguientes, que son los iliocostales, que son todos estos que van por acá, que se dividen en tres sectores: los iliocostales lumbares, los iliocostales torácicos y los iliocostales cervicales. Cada uno cuenta con un origen e inserción diferente, pero comparten su inervación. La inervación es por los nervios espinales posteriores, los ramos posteriores de los nervios espinales, qué pena, y su acción es la contracción, flexión lateral y extensión de la espalda. El origen de los lumbares es prácticamente el sacro y la fascia toracolumbar, junto con un sector muy pequeño de la cresta ilíaca, y se inserta en los ángulos de la sexta o séptima costilla inferior, al igual que las partes transversas de las vértebras lumbares superiores. Los iliocostales torácicos se originan en los ángulos de la séptima y doceava costilla y se inserta en los ángulos de las sextas costillas superiores, es decir, en ese sector, por más o menos. Las cervicales, desde la tercera a la séptima costilla, se originan y se insertan en las apofisis transversas desde C4, aproximadamente en este sector, hasta C6, aproximadamente hasta este segmento. Entre este sector se insertan los iliocostales cervicales. Después tenemos el músculo longísimo. El músculo longísimo es este que va hasta por acá. Es todo ese sector. Y en este otro lado, este es el longísimo. El longísimo también se divide en tres sectores: el torácico, el cervical y el de la cabeza. Perdón, torácico, cervical y de la cabeza. Estos comparten un origen que es similar al iliocostal, que es el sacro, cresta ilíaca, parte de la cresta ilíaca, apófisis espinosas de las vértebras lumbares, como podemos ver aquí con parte ligamentosa del músculo, y se insertan en la segunda y doceava costilla, y va aumentando desde la apófisis de las cervicales, van ya de la apófisis transversa de T1 a T6 y se insertan en las apófisis transversas de C2 a C5. Estos los inervan los ramos posteriores de los nervios espinales y ayudan a la flexión lateral y extensión bilateral de la espalda. Finalmente tenemos los músculos espinosos, que son estos que hemos pegados aquí. Estos músculos espinosos también se dividen en tres partes, aunque una de ellas es inconstante en los seres humanos. La parte torácica del músculo espinoso va desde las caras laterales de las apófisis transespinosas, es decir, en este sector, desde T10 a L2, ¿sí? Y se inserta en las apófisis laterales espinosas de T2 a T8. Las cervicales tienen su origen en las apófisis espinosas de C5 a T2, C5 a T2, y se insertan en las apófisis espinosas de C2 a C5. Cabe resaltar que la parte de la cabeza tiene su origen en las apófisis espinosas de T3 a C7, a C6 y se inserta en las líneas nucales superiores cerca de la protuberancia occipital externa, es decir, en ese sector de por acá, que es estos músculos que podemos analizar bien al fondo. Bueno, después de estos pasamos al grupo más profundo, que son los intrínsecos de tercer plano. Estos intrínsecos de tercer plano se dividen exactamente en tres, que son los rotadores, músculos rotadores, los multífidos, que son estos, y el semiespinoso, que son estos largotes. Son estos que son bastante largos. Cada uno de ellos tiene tres divisiones, excepto los multífidos y los rotadores. Los únicos que tienen las tres divisiones es el semiespinoso.
El semiespinoso tiene de la cabeza. Bueno, como ya diciendo, el semiespinoso es el único músculo del grupo de los músculos intrínsecos de tercer plano, es decir, de los músculos intrínsecos profundos, el cual cuenta con las tres divisiones. Como había dicho, el semiespinoso tiene una división torácica, cervical y de la cabeza. ¿Sí? Entonces, los torácicos tienen su origen en las apófisis transversas, en ese sector de por acá, desde T6 hasta T12. Y tienen su inserción en las apófisis espinosas de T4 hasta C6. Son estas fibras que ustedes ven que van desde inferior a superior, de lateral a medial, de esta manera, y se van alargando. En la parte cervical, su origen es en la apófisis transversa de T1, es en este sector, de T1 a T6, y su inserción es en las apófisis espinosas hasta de C2, es decir, axis, segunda vértebra cervical, hasta C5. En la parte de la cabeza es de C4 y T7 en las apófisis transversas y articulares, y se inserta en la zona medial entre la nuca, en la línea de las líneas nucales, perdón, y la parte inferior del hueso occipital, es decir, en ese sector de acá. No se alcanzan a ver muy bien debido a que este músculo no lo está tapando, pero ahí están. La inervación de estos músculos se da por las ramas posteriores de los nervios espinales y su acción es rotar y rotación contralateral de la columna y de la cabeza. También permite la extensión de la columna vertebral y la espalda en conjunto. Los multífidos son estos músculos que alcanzamos a ver aquí, que eh, también van de lateral a medial, de inferior a superior. Estos tienen su origen en el sacro, el origen del músculo erector de la columna, la cresta espina ilíaca posterior superior, este pedazo de la cresta ilíaca, apófisis articular de las cuatro vértebras cervicales inferiores y así, y se insertan en las apófisis espinosas de todas las vértebras entre L5 y C2. ¿Sí? Todos estos músculos son inervados por el mismo nervio que les mencioné ahorita, que es el nervio espinal de los ramos posteriores, y colaboran con la flexión lateral, segmentaria y la rotación de la columna vertebral. También están los músculos rotadores. Los músculos rotadores son más laterales, que son estos de acá, y tienen su origen en las apófisis transversas a las espinosas, cruzándose cada dos vértebras, y se insertan en la vértebra adyacente. Ese es el origen e inserción de cada una de estas, al igual que su inervación en los ramos que es por los ramos posteriores de los nervios espinales. Colaboran también con la contracción unilateral, que es de flexión segmentaria, y también colabora con la contracción bilateral. Continuando con con los siguientes músculos están los elevadores de las costillas. Los elevadores de las costillas son son estos músculos que alcanzamos a ver por acá, que están pegados exactamente a las costillas desde las apófisis transversas de las vértebras. Entonces, son músculos cortos, que son, como les dije, de las apófisis transversas desde C7 hasta T11, y se insertan en la costilla inferior, inmediatamente inferior a la vértebra, cerca del tubérculo, que se encuentra en ese sector. Los nervios que se encargan de inervar toda esta estructura de los músculos elevadores de las costillas son las ramas posteriores de C8 a T1, los nervios espinales, y su acción es la contracción de elevar las costillas. El interespinoso, en esta imagen no la alcanzamos a ver muy bien,
creo que en una de las anteriores las podíamos observar un poco mejor. El interespinoso es un músculo que aquí no se alcanza a ver unas cuantas fibras en ese sector. Son estas pequeñas fibritas que lo que hacen es que son músculos pares cortos que se insertan en, en cada apófisis espinosa de las vértebras y se van ligando y se van uniendo al ligamento interespinoso. Sí, es decir, tenemos una vértebra aquí y otra vértebra acá abajo. Va a haber un músculo que va a caer desde acá hasta acá en par, desde una apófisis espinosa hasta la siguiente. Este tema aquí, por ejemplo, C7, entonces de C7 a T1 va a haber un par de músculos que van desde la apófisis espinosa desde C7 a T1, luego de T1 a T2, de T3 a T4 y así sucesivamente hasta el final de la columna vertebral. Esto igual es inervado por los ramos posteriores de los nervios espinales y lo que hace es que estabiliza toda la columna vertebral durante su movimiento. Para finalizar tenemos los músculos de la nuca. Estos músculos de la nuca se dividen en los siguientes. Este músculo es el oblicuo inferior de la cabeza, que tiene su origen e inserción en, aquí tendremos a C1, tenemos C2 y ese sería C3. Entonces podría decir que las apófisis espinosas de C3 tienen origen los siguientes músculos, que es el oblicuo inferior de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza, y aquí está la apófisis espinal, pero creo que tiene otro nombre exactamente, em, en C1, creo que es la apófisis espinosa de C2 más bien, que tiene el recto menor de la cabeza, recto posterior menor de la cabeza, ambos que se insertan en la línea nucal inferior. Tenemos también el oblicuo superior de la cabeza, que tiene su inserción u origen en la apófisis transversa de las cervicales. Del atlas, perdón. Esta es la apófisis cervical del atlas, porque esa sería C1. Terminando con esto, estos son los músculos del dorso y de la nuca. Muchas gracias.